Hay preguntas que la humanidad lleva haciéndose desde siempre, y a su alrededor han crecido algunas de las teorías más fascinantes, extrañas y perturbadoras jamás imaginadas. Teorías que mezclan hechos reales con especulaciones imposibles y que van desde programas secretos de los gobiernos hasta ideas que ponen en duda la realidad misma en la que vivimos. Hoy vas a conocer 8 de las teorías más inquietantes. La de un presidente de Estados Unidos que habría firmado un pacto secreto con seres de otro mundo a cambio de tecnología. La de un programa real y documentado por el que la CIA pagó durante casi 20 años a personas para espiar al enemigo usando solo la mente. Y la de que la luz cálida que muchos dicen ver al morir no sería la entrada al cielo, sino la trampa perfecta de una prisión de la que nadie escapa. Relájate, ponte cómodo, y bienvenidos a Detrás de la Historia. El Tratado de Greada. El pacto secreto entre un presidente y los extraterrestres. Una noche de febrero de 1954, el presidente de la nación más poderosa del mundo desapareció durante unas horas, y una teoría sostiene que en ese tiempo firmó un pacto con seres de otro planeta. La versión oficial dijo que había ido al dentista. Pero desde entonces, ha circulado un relato mucho más oscuro y perturbador, uno que asegura que aquella noche el presidente Dwight Eisenhower se reunió cara a cara con visitantes de otro mundo y selló con ellos un acuerdo secreto que decidiría el destino de la humanidad sin que nadie más lo supiera. Es el llamado Tratado de Greada, y para entenderlo hay que viajar a una época en la que el cielo parecía haberse llenado de preguntas. Los años 50 fueron la edad dorada del fenómeno ovni. Estados Unidos vivía inmerso en plena Guerra Fría, un tiempo de miedo, paranoia y secretismo, en el que la amenaza de una guerra nuclear con la Unión Soviética lo teñía todo, y en ese ambiente enrarecido, el país se vio sacudido por una auténtica oleada de avistamientos de objetos voladores no identificados. La gente miraba al cielo y aseguraba ver luces extrañas, discos plateados, formas imposibles moviéndose a velocidades que ninguna aeronave conocida podía alcanzar. Los periódicos se llenaban de titulares sobre platillos volantes, y la sensación de que algo inexplicable ocurría sobre sus cabezas se instaló en la mente de millones de personas. Aquella fiebre no salía de la nada. Apenas unos años antes, en 1947, había ocurrido el famoso incidente de Roswell, cuando en una localidad de Nuevo México se recuperaron los restos de algo que se estrelló en el desierto. El ejército habló primero de un platillo, y luego se retractó diciendo que era un globo meteorológico, alimentando para siempre las sospechas de un encubrimiento. Y ese mismo verano, un piloto llamado Kenneth Arnold había descrito 9 objetos volando cerca de una montaña, dando origen al término platillos volantes. El terreno estaba abonado. La gente estaba preparada para creer que no estábamos solos, y que el gobierno sabía mucho más de lo que contaba. A esto se sumaba que el propio ejército había creado programas oficiales para investigar el fenómeno, como el conocido Proyecto Libro Azul, que durante años recopiló miles de informes de avistamientos. El simple hecho de que las fuerzas aéreas dedicaran recursos y personal a estudiar el asunto era, para mucha gente, la prueba de que había algo serio detrás, algo que las autoridades se tomaban en privado mucho más en serio de lo que admitían en público. En julio de 1952, la tensión llegó a un punto límite con un suceso que quedó grabado en la memoria del país. Durante 2 fines de semana seguidos, una serie de objetos no identificados fueron detectados por los radares sobrevolando el espacio aéreo de Washington, la capital de la nación, justo por encima de edificios tan simbólicos como la Casa Blanca y el Capitolio. Se enviaron aviones de combate a interceptarlos, pero los objetos desaparecían y reaparecían de forma desconcertante. El episodio provocó tal revuelo que la Fuerza Aérea tuvo que dar una rueda de prensa multitudinaria para tratar de calmar a la población, atribuyendo lo ocurrido a fenómenos naturales. Pocos quedaron convencidos. En ese clima de histeria colectiva, sospecha y secretismo gubernamental, cualquier cosa parecía posible. Si objetos desconocidos podían pasearse impunemente sobre la mismísima Casa Blanca, ¿qué más podía estar ocurriendo lejos de los focos? Fue en ese caldo de cultivo donde germinó la semilla de la teoría que nos ocupa. Porque si de verdad había visitantes surcando nuestros cielos, la pregunta lógica era inevitable. ¿Habría intentado alguno de ellos ponerse en contacto con los líderes del planeta? ¿Y habrían respondido esos líderes?
La respuesta que ofrece esta teoría se sitúa exactamente año y medio después de aquellos avistamientos sobre Washington, en una tranquila noche de invierno, con el hombre más poderoso del mundo como protagonista absoluto. La noche del 20 de febrero de 1954, Dwight Eisenhower se esfumó, y durante unas horas nadie del público supo dónde estaba el hombre que tenía el dedo sobre el botón nuclear. El presidente se encontraba de vacaciones en Palm Springs, California, disfrutando de unos días de descanso y de su afición al golf. Y aquí es donde empieza el misterio, porque esa noche desapareció de forma repentina de la vista de todos. La ausencia fue tan brusca e inesperada que la prensa que seguía al presidente se alarmó. Corrió el rumor de que Eisenhower había muerto, y los periodistas empezaron a hacer preguntas incómodas, exigiendo saber dónde estaba el mandatario. La Casa Blanca tuvo que salir rápidamente a dar explicaciones para frenar los rumores. La versión oficial fue de lo más prosaica. El presidente había tenido una urgencia dental. Según contaron, Eisenhower se había roto o descascarillado un diente mientras cenaba, mordiendo un trozo de pollo frito, y había tenido que ser llevado de urgencia a la consulta de un dentista local aquella misma noche. Al día siguiente, apareció en un acto público con total normalidad y el asunto se dio por zanjado. Un simple problema de muelas, nada más. Al menos, esa es la historia que figura en los registros oficiales. Pero para los defensores de la teoría del Tratado de Greada, aquella explicación del diente roto no era más que una tapadera, una excusa improvisada para justificar la ausencia del presidente durante las horas en que, según ellos, ocurrió algo infinitamente más trascendental. La teoría sostiene que Eisenhower no fue a ningún dentista, sino que fue trasladado en secreto a la base aérea de Edwards, situada no muy lejos de allí, y que en aquella base, en plena noche y lejos de cualquier testigo, tuvo lugar el encuentro más extraordinario de la historia de la humanidad, una reunión cara a cara entre el presidente de Estados Unidos y una delegación de seres llegados de otro mundo. Según el relato, aquellos visitantes eran los seres que popularmente conocemos como los grises. La descripción encaja con la imagen que se ha vuelto un cliché del imaginario colectivo. Criaturas de baja estatura, cuerpo delgado y frágil, piel de un tono grisáceo, cabeza grande y desproporcionada, y unos enormes ojos negros y almendrados que lo dominaban todo. Estos seres, cuenta la teoría, habrían llegado en son de paz, o al menos con una propuesta bajo el brazo, y lo que supuestamente ofrecieron y pidieron a cambio es la parte más escalofriante de toda esta historia, un intercambio tan frío como perturbador que, de haber sido real, habría comprometido a toda la especie humana. Los términos de aquel supuesto pacto, bautizado como el Tratado de Greada, eran los siguientes. A los visitantes se les permitiría llevar a cabo ciertos experimentos discretos sobre la población humana, incluyendo un número limitado de abducciones, es decir, secuestros temporales de personas. A cambio de ese permiso escalofriante, se pusieron una serie de condiciones. Los seres debían devolver a las personas sanas y salvas, sin causarles ningún daño permanente, y debían borrarles por completo la memoria de lo ocurrido, de modo que las víctimas no recordaran nada. Y por si fuera poco, se suponía que debían entregar una lista periódica de las personas con las que habían contactado a las autoridades. Todo, absolutamente todo, se mantendría en el más estricto secreto. ¿Y qué recibía el gobierno de Estados Unidos a cambio de permitir semejante cosa a su propia población? La respuesta, según la teoría, era la más codiciada de todas: tecnología. Los visitantes compartirían con el gobierno estadounidense parte de su avanzadísima tecnología, un conocimiento que estaría décadas o siglos por delante de lo que la humanidad era capaz de desarrollar por sí misma. Sería, en esencia, un pacto fáustico, un trato con un poder superior, en el que se entregaba algo tan valioso como la seguridad de los ciudadanos, a cambio de un salto tecnológico que otorgaría a la nación una ventaja decisiva sobre sus enemigos, empezando por la Unión Soviética. Si aquel pacto fue real, según sus defensores, explicaría algunos de los mayores misterios de las décadas siguientes. La teoría sostiene que el Tratado de Greada es la clave oculta que da sentido a todo lo que vino después. La enorme oleada de avistamientos de ovnis que se sucedió durante la segunda mitad del siglo XX no sería casualidad, sino la consecuencia directa de haber dado a esos visitantes vía libre para moverse por nuestro planeta. Los miles y miles de relatos de personas que aseguran haber sido abducidas,
muchos de ellos con un patrón sorprendentemente similar, encajarían a la perfección con las abducciones que el propio gobierno habría autorizado en secreto. Ese patrón repetido es uno de los argumentos que más esgrimen los creyentes. A lo largo de las décadas, miles de personas de distintos países y culturas, que jamás se conocieron entre sí, han descrito experiencias de abducción llamativamente parecidas. La parálisis, la luz cegadora, los seres de grandes ojos negros, las mesas de examen, los procedimientos médicos y después, la vuelta a casa con lagunas de memoria y un tiempo que no logran recordar. Para los defensores de la teoría, esa coincidencia no puede ser fruto del azar, y sería la prueba viviente de que las abducciones pactadas ocurrieron y siguen ocurriendo, exactamente como establecía el acuerdo. Y hay un tercer elemento que, según la teoría, delataría la existencia del pacto. El vertiginoso avance tecnológico de la humanidad a partir de la segunda mitad del siglo XX. En apenas unas décadas, el ser humano pasó de los primeros ordenadores gigantes a los microchips, los circuitos integrados, la fibra óptica, los láseres y un sinfín de tecnologías que cambiaron el mundo. Para los partidarios del Tratado de Greada, semejante aceleración no fue solo fruto del ingenio humano, sino el resultado de haber recibido, poco a poco y en secreto, la tecnología alienígena prometida en aquel encuentro nocturno. Cada gran salto tecnológico sería, en realidad, una pieza de conocimiento que jamás se nos dijo de dónde venía. Pero es hora de encender la luz y separar el relato de los hechos, porque cuando se examina la teoría con rigor, se desmorona por completo. No existe absolutamente ningún documento que respalde la existencia de ese tratado. No hay ni una sola prueba material, ni una fotografía, ni una grabación, ni un objeto. No hay ningún testigo verificable y con nombre que sostenga haber estado presente en aquella reunión. Todo el edificio de la teoría se sostiene sobre testimonios anónimos, imposibles de comprobar, que fueron apareciendo con los años dentro del mundo de la ufología, muchos de ellos décadas después de los supuestos hechos y sin ninguna manera de contrastarlos. En cuanto a la famosa desaparición de Eisenhower, la explicación mundana es, con toda probabilidad, la verdadera. Los registros de la época, e incluso los recuerdos de personas cercanas, respaldan la versión del problema dental. De hecho, existe la anécdota de que el dentista que supuestamente atendió al presidente aquella noche fue después invitado a un acto oficial, algo que encaja con una visita real y no con una coartada inventada. La idea de que un presidente pudiera escaparse de su séquito, de su equipo de seguridad y de la prensa que lo seguía a todas partes para reunirse con alienígenas sin que quedara el menor rastro resulta, cuando menos, difícil de sostener. Entonces, ¿por qué una teoría sin ninguna prueba ha sobrevivido durante tantas décadas y sigue tan viva hoy? Quizá porque toca una fibra muy profunda y muy humana. La desconfianza hacia el poder, la sospecha de que los gobiernos nos ocultan cosas, de que se toman decisiones trascendentales a nuestras espaldas, de que somos simples peones en un tablero que no podemos ver. En el fondo, lo que hace tan inquietante al Tratado de Greada no es la idea de los extraterrestres en sí, sino algo mucho más cercano y perturbador: la posibilidad de que exista un pacto firmado sin nuestro consentimiento, un acuerdo que decidió el destino de toda la especie humana, sin que jamás se nos consultara, ni se nos informara. Y esa sospecha, real o no, es de las que no se van fácilmente una vez que se instalan en la mente. Proyecto Stargate. El experimento psíquico más insólito de la Guerra Fría. Durante más de 20 años, la CIA y el Ejército de Estados Unidos pagaron con dinero público a un grupo de personas para que espiaran al enemigo usando solo la mente. No es una novela de ciencia ficción ni una leyenda de Internet. Es un programa real, documentado, que funcionó durante décadas, y cuyos archivos hoy se pueden consultar tras haber sido desclasificados. Se llamó Proyecto Stargate, y su objetivo era tan increíble que cuesta creer que fuera aprobado y financiado por las agencias de inteligencia más serias del mundo. Entrenar a personas para ver, con la mente, lugares y objetos situados a miles de kilómetros de distancia. Aquella capacidad tenía un nombre técnico:
Visión remota. La idea, por descabellada que suene, era que ciertos individuos especialmente dotados podían cerrar los ojos, concentrarse y describir con detalle un lugar, un edificio o un objeto que nunca habían visto y que se encontraba en la otra punta del planeta, sin ninguna información previa sobre él, ni mapas, ni fotografías, ni coordenadas. Solo la mente proyectándose a distancia para recoger información. Si algo así funcionara de verdad, sería el arma de espionaje perfecta. Un espía al que ninguna frontera, ningún muro y ninguna medida de seguridad podría detener jamás. Para entender por qué el gobierno estadounidense se metió en algo tan insólito, hay que situarse de nuevo en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enzarzados en una competición feroz en todos los terrenos imaginables, desde la carrera espacial y armamentística hasta el espionaje más sofisticado. Y en ese pulso, ninguna de las dos potencias quería quedarse atrás en absolutamente nada, por muy extraño que pareciera. Corrió la voz de que los soviéticos estaban invirtiendo grandes sumas de dinero en investigar los fenómenos psíquicos y parapsicológicos con fines militares. Se hablaba de laboratorios secretos al otro lado del telón de acero, donde se estudiaban la telepatía, la capacidad de mover objetos con la mente y otros supuestos poderes, todo ello con la vista puesta en posibles aplicaciones de espionaje o incluso de guerra. Solo esa sospecha, la de que el enemigo pudiera estar desarrollando poderes mentales como arma, bastó para que Estados Unidos decidiera no quedarse de brazos cruzados. El razonamiento de los responsables estadounidenses era pragmático, casi frío. Aunque la mayoría de ellos probablemente dudaba de que la visión remota fuese real, pensaron que no podían arriesgarse a que los soviéticos desarrollaran una ventaja semejante mientras ellos lo ignoraban. Si existía, aunque fuera una mínima posibilidad de que aquello funcionara, había que investigarlo, aunque solo fuera para no quedar en desventaja. Con esa lógica, a mediados de los años 70, el gobierno empezó a financiar una serie de programas de investigación sobre estos fenómenos, que a lo largo de los años cambiarían de nombre varias veces y que hoy se conocen de forma genérica bajo el nombre más famoso de todos, Stargate. La investigación no se llevó a cabo en cualquier sótano oscuro, sino en instituciones de prestigio. Buena parte del trabajo científico se desarrolló en un reconocido instituto de investigación de California, donde varios físicos se pusieron a estudiar el fenómeno con métodos supuestamente rigurosos. Aquellos científicos diseñaron experimentos para poner a prueba a personas que decían tener esta capacidad, tratando de determinar si de verdad podían percibir información a distancia o si todo era fruto del azar y la sugestión. El programa se tomó tan en serio que llegó a involucrar a distintas agencias a lo largo de su vida y a consumir millones de dólares del presupuesto público durante casi 2 décadas. Y lo más sorprendente es que, según algunos de los informes que hoy podemos leer, hubo resultados que dejaron perplejos incluso a los más escépticos. Sesiones concretas en las que un vidente describió cosas que, en teoría, no tenía manera humana de conocer. Uno de los videntes del programa afirmó haber descrito, solo con la mente, una gigantesca construcción secreta oculta en territorio soviético. Y lo que dijo dejó helados a los analistas. Aquel hombre se llamaba Joseph McMoneagle y se convirtió en una de las estrellas del proyecto Stargate, en uno de sus espías psíquicos más famosos y utilizados. A personas como él se les encomendaban misiones reales de inteligencia, no simples pruebas de laboratorio. Se les daban unas coordenadas, o a veces ni siquiera eso, solo un sobre cerrado, y se les pedía que describieran qué había en ese lugar remoto que jamás habían pisado. El caso más citado y asombroso de todos tuvo que ver precisamente con una instalación secreta soviética. Según los informes desclasificados, se le pidió a uno de estos videntes que describiera lo que había en un punto concreto del territorio enemigo. Y el vidente, sin más información que unas coordenadas, empezó a describir una enorme y misteriosa construcción, una especie de gigantesco edificio industrial oculto donde, según él, se estaba fabricando algo colosal. Habló de una estructura inmensa y de la construcción de un submarino de dimensiones descomunales, con unas características muy específicas, en un lugar que ni siquiera tenía salida directa al mar. Lo escalofriante llegó después, cuando aquella descripción se comparó con la información que las agencias de inteligencia fueron obteniendo por otros medios más convencionales, como las fotografías de los satélites espía. Según los defensores del programa, lo que el vidente había descrito con su mente
coincidía de forma sorprendente con lo que realmente se estaba construyendo en aquel lugar secreto. Un nuevo tipo de submarino gigante, uno de los mayores jamás fabricados. Para quienes creían en el programa, aquello era la prueba definitiva de que la visión remota funcionaba, de que un ser humano podía obtener información militar de altísimo secreto sin moverse de una habitación a miles de kilómetros de distancia. Los usos que se le dieron a la visión remota fueron de lo más variado y, en ocasiones, sorprendentemente concretos. Los videntes del programa no solo se dedicaban a espiar instalaciones militares enemigas, con el tiempo se recurrió a ellos para toda clase de misiones delicadas. Se les pidió que ayudaran a localizar a rehenes secuestrados, que trataran de dar con el paradero de oficiales desaparecidos, que localizaran armamento perdido o incluso que aportaran pistas en la búsqueda de personas en fuga. La idea era usar aquellas mentes como una herramienta más de inteligencia, un recurso complementario al que acudir cuando los métodos tradicionales no daban resultados o cuando se necesitaba una pista adicional por descabellada que pareciera su origen. El funcionamiento de las sesiones estaba muy reglamentado para tratar de darles una apariencia científica y evitar trucos o filtraciones de información. Por lo general, el vidente se sentaba en una sala tranquila, a menudo con un monitor que dirigía la sesión, pero que se suponía que no conocía la respuesta correcta para no influir en él ni darle pistas de forma inconsciente. El sujeto entraba en un estado de concentración y empezaba a describir en voz alta, y también mediante dibujos y bocetos, las impresiones, formas, sensaciones y detalles que le iban llegando a la mente sobre el objetivo. Después, todo ese material se comparaba con la realidad del lugar o del objeto en cuestión para evaluar si había acertado, fallado, o si sus descripciones eran demasiado vagas para significar nada. A lo largo de sus casi 20 años de vida, el programa acumuló cientos y cientos de estas sesiones, un archivo inmenso de descripciones, dibujos e informes. Algunos de esos documentos, hoy desclasificados y accesibles, recogen aciertos que sus defensores consideran imposibles de explicar por el simple azar. Pero también recogen, y esto es fundamental, un enorme número de fracasos, de descripciones que no se parecían en nada a la realidad, de sesiones completamente erróneas. Y en ese equilibrio entre los aciertos deslumbrantes y los fallos estrepitosos se encuentra precisamente la gran pregunta que rodea a todo el proyecto Stargate, la pregunta que llevó, al final, a su cierre definitivo. En 1995, después de casi 20 años y millones de dólares gastados, la propia CIA encargó una evaluación final del programa, y su conclusión fue demoledora. Tras revisar el trabajo de 2 décadas, los expertos encargados de juzgar si la visión remota servía para algo llegaron a un veredicto claro. El programa nunca había producido información lo bastante fiable y consistente como para ser útil de verdad en operaciones reales de inteligencia. Dicho de otro modo, aunque hubiera algún acierto llamativo de vez en cuando, no se podía confiar en aquello para tomar decisiones importantes porque nunca se sabía si la descripción del vidente iba a ser certera o completamente errónea. Ese fue el golpe definitivo. Basándose en aquella evaluación, el proyecto Stargate fue clausurado oficialmente en 1995 y sus archivos acabaron siendo desclasificados, lo que permitió que el gran público conociera por fin, con documentos en la mano, la existencia de aquel insólito programa de espías psíquicos. Lo que durante años había sido un secreto celosamente guardado, quedó expuesto a la luz, con sus informes, sus sesiones y sus resultados, para que cualquiera pudiera juzgar por sí mismo si todo aquello había tenido algún sentido o había sido un derroche de dinero público. Los escépticos, que son mayoría en la comunidad científica, tienen una explicación muy clara para los supuestos éxitos del programa. Según ellos, los aciertos que tanto impresionaron a algunos eran en realidad descripciones muy vagas y genéricas, del tipo que puede encajar con muchas cosas distintas si uno se empeña en verlo. Cuando a alguien se le dice que describa un lugar y habla de agua, de una gran estructura o de algo metálico, es relativamente fácil que después se encuentre alguna coincidencia con la realidad, sobre todo si se interpreta con buena voluntad. A esto se suma un fenómeno muy humano: la tendencia a recordar y destacar los aciertos, mientras se olvidan y se dejan de lado los innumerables fallos. Si de cientos de sesiones unas pocas dan en el blanco por pura probabilidad,
Basta con enseñar solo esas para que el programa parezca un éxito asombroso. Y sin embargo, por mucho que la ciencia haya dado su veredicto, quedan algunos flecos que siguen inquietando a mucha gente. Porque el proyecto Stargate no fue una anécdota de unos pocos meses ni el capricho de un funcionario excéntrico. Fue un programa que existió de verdad, que se financió con dinero público durante casi 20 años, que sobrevivió a varios gobiernos y a varias administraciones distintas, y que involucró a agencias de inteligencia y a instituciones científicas serias. Toda esa maquinaria, todo ese tiempo y todo ese dinero se dedicaron a algo que, oficialmente, se concluyó que nunca había funcionado. Ahí está precisamente la duda que muchos siguen planteándose, y que da a esta historia su punto más intrigante. La pregunta no es solo si la visión remota funcionaba o no, sino algo más sutil. ¿Por qué una agencia tan pragmática, tan poco dada a tirar el dinero y tan obsesionada con los resultados como la CIA, mantuvo en marcha durante casi 2 décadas un programa que, al final, aseguró que nunca había dado frutos aprovechables? Para los escépticos, la respuesta es sencilla: la inercia burocrática, el miedo a que el enemigo tuviera algo parecido y la dificultad de cerrar programas una vez que echan a andar. Para los creyentes, en cambio, ese empeño solo se explica si aquello funcionaba mejor de lo que las conclusiones oficiales quisieron admitir. Sea como fuere, el proyecto Stargate se ha ganado un lugar destacado en la historia de los secretos gubernamentales, y por una razón muy poderosa. A diferencia de tantas otras teorías, esta no hay que creerla a ciegas, porque está documentada. Los papeles existen, las sesiones se registraron, el dinero se gastó de verdad. Lo que cada uno decida creer sobre si aquellas mentes veían realmente a través de las paredes del mundo es ya otra cuestión. Pero el hecho de que 2 superpotencias llegaran a tomarse en serio la idea de espiarse con el pensamiento y a invertir en ella durante años, dice mucho sobre hasta dónde estaban dispuestas a llegar en su guerra en la sombra y sobre lo delgada que puede ser a veces la línea entre la ciencia, el miedo y lo imposible. El proyecto Bluebeam, el plan para simular el fin del mundo y dominar la humanidad. Imagina que un día, el cielo entero se enciende a la vez en todo el planeta, y millones de personas ven aparecer sobre sus cabezas imágenes de dioses y escuchan voces divinas hablándoles directamente en su propio idioma. Según una de las teorías conspirativas más inquietantes que existen, esa tecnología no solo es posible, sino que ya está preparada y está reservada para llevar a cabo el mayor engaño de la historia de la humanidad. Se la conoce como el proyecto Bluebeam, el proyecto del rayo azul, y describe un plan para simular el fin del mundo y, mediante ese falso apocalipsis, dominar a toda la especie humana de una vez por todas. La teoría fue formulada en 1994 por un periodista canadiense llamado Serge Monast. Monast era un hombre profundamente religioso, muy crítico con los poderes globales, que dedicó los últimos años de su vida a difundir la que consideraba la conspiración definitiva. Según él, una élite mundial en la sombra, en colaboración con agencias tan poderosas como la propia NASA, estaría preparando un gigantesco montaje para engañar a toda la población del planeta al mismo tiempo. El objetivo final de ese engaño sería tan ambicioso como escalofriante: derribar todas las religiones y todos los gobiernos existentes para imponer en su lugar un único gobierno mundial y una única religión mundial, controlados por esa élite. La herramienta para lograrlo no serían los ejércitos ni las armas convencionales, sino algo mucho más sutil y aterrador: la manipulación de la mente y de los sentidos a una escala jamás vista. La idea central de Bluebeam es que se puede engañar a la humanidad entera, haciéndole ver y oír cosas que no son reales, pero tan convincentes que nadie dudaría de ellas. Si consigues que millones de personas crean estar presenciando un acontecimiento sobrenatural, divino o catastrófico, puedes provocar en ellas el pánico, la confusión y la desesperación necesarios para que, aterrorizadas, acepten sin rechistar cualquier nuevo orden que se les ofrezca como salvación. Para entender de dónde salió una idea tan extravagante, conviene fijarse en la época en que nació. Los años 90 fueron un tiempo de grandes cambios y de mucha incertidumbre. La Guerra Fría acababa de terminar. Se hablaba mucho de un nuevo orden mundial, una expresión que usaban los políticos para referirse al nuevo equilibrio de poder, pero que para muchos sonaba a la creación de un gobierno único que controlaría el planeta. Además, se acercaba el cambio de milenio, el año 2000,
rodeado de todo tipo de profecías apocalípticas y temores sobre el fin de los tiempos. En ese ambiente de nerviosismo y sospecha hacia los poderosos, las teorías sobre planes secretos para dominar el mundo encontraron un terreno perfecto para crecer. A ello se sumaba el vertiginoso avance de la tecnología audiovisual de la época, con los primeros efectos especiales verdaderamente espectaculares en el cine y las primeras imágenes generadas por ordenador que hacían pensar a mucha gente que pronto sería imposible distinguir lo real de lo falso. Si el cine ya era capaz de crear mundos y criaturas que parecían de verdad, no costaba imaginar que alguien, con medios suficientes, pudiera llevar ese engaño hasta el mismísimo cielo. Serge Monast recogió todos esos miedos y los combinó con elementos religiosos, tecnológicos y conspirativos para construir un relato completo y detallado. No hablaba de algo vago, sino de un plan concreto, dividido en fases muy específicas que, según él, se irían ejecutando una tras otra hasta culminar en la esclavitud total de la humanidad. Aquel plan, tal y como lo describió, se parecía al guión de una superproducción de ciencia ficción, pero él lo presentaba como una advertencia real y urgente sobre algo que estaba a punto de suceder. Y esas fases que describió son la parte más elaborada y perturbadora de toda la teoría, un plan escalonado para desmontar la realidad de millones de personas paso a paso, fase tras fase. El plan, según Serge Monast, se desarrollaría en 4 fases cuidadosamente planificadas, y la primera consistiría en hacer que la humanidad dejara de creer en todo lo que creía. Esta fase inicial sería la más sutil y disimulada de todas, una preparación del terreno antes del gran espectáculo. Según la teoría, se orquestarían una serie de falsos descubrimientos científicos y arqueológicos, diseñados a propósito para demostrar que todas las religiones del mundo se han basado en un error, en una mala interpretación de la historia. La idea sería demoler desde dentro las creencias religiosas e históricas de la gente, dejando a la humanidad desconcertada, sin certezas y espiritualmente huérfana, lista para creer en algo nuevo. La segunda fase sería el gran acontecimiento, el momento más espectacular y famoso de toda la teoría. Consistiría en un gigantesco espectáculo en el cielo, un despliegue de proyecciones holográficas tridimensionales visibles simultáneamente en todo el planeta. Mediante esta tecnología, se proyectarían sobre el cielo imágenes de divinidades. Y aquí está el detalle más ingenioso y perturbador del supuesto plan. A cada cultura y a cada religión se le mostraría su propia divinidad, la que cada pueblo estuviera esperando ver. Los cristianos verían su imagen de Cristo, otras culturas verían a sus propios dioses, y así con todas las creencias del mundo al mismo tiempo. Pero ese espectáculo tendría un giro final calculado. Después de que cada pueblo viera a su propia divinidad en el cielo, todas esas imágenes divinas se fundirían gradualmente en una sola, en una única figura, la de un falso Mesías universal, un Salvador único para toda la humanidad. El mensaje sería demoledor. Todos los dioses son en realidad el mismo, y ese Dios único acaba de manifestarse ante los ojos del mundo entero para traer un nuevo orden. La gente, impresionada y aterrada por semejante visión, estaría preparada para aceptar a ese nuevo Salvador y la nueva religión mundial que representaría. La tercera fase añadiría un elemento aún más íntimo e invasivo: las voces en la cabeza. Según la teoría, mediante ondas de baja frecuencia y una tecnología capaz de transmitir sonido directamente al cerebro, se haría que cada persona del planeta escuchara voces en su interior, hablándole en su propio idioma. Esas voces simularían ser la voz de Dios, o de la divinidad correspondiente, dirigiéndose personalmente a cada individuo desde dentro de su propia mente. Imagina el terror y la sumisión que provocaría en millones de personas escuchar, dentro de su cabeza, lo que creen que es la voz de su creador dándoles órdenes o revelaciones. Sería la manipulación definitiva, imposible de distinguir de una experiencia mística real, y la cuarta y última fase sería el golpe final, el que empujaría a la humanidad, ya desconcertada y aterrada, a rendirse por completo. Consistiría en simular una gran amenaza venida del cielo. Según algunas versiones de la teoría, se escenificaría una falsa invasión extraterrestre, un ataque desde el espacio con naves y luces proyectadas, o bien un falso arrebatamiento sobrenatural en el que la gente parecería desaparecer. El objetivo sería sembrar un pánico absoluto y global, un miedo tan intenso que la humanidad, desesperada por sentirse a salvo,
aceptaría sin dudarlo la protección de ese nuevo gobierno y esa nueva religión mundiales. Entre el falso Mesías, las voces divinas y la amenaza del cielo, la gente entregaría voluntariamente su libertad a cambio de seguridad, y la élite habría conseguido su objetivo sin disparar un solo tiro. Todo el plan, tal y como lo describió Monast, tenía una lógica interna aterradoramente coherente. Primero se destruyen las viejas creencias, luego se ofrece una nueva mediante un espectáculo divino imposible de negar. Después, se refuerza con voces en la mente de cada uno, y finalmente se remata con un miedo tan grande que nadie se atreve a resistirse. Era, en esencia, un manual para secuestrar la realidad de toda una especie usando la religión, la tecnología y el terror como armas. La pregunta inevitable es hasta qué punto algo así podría ser real. Y ahí es donde la teoría se enfrenta a la prueba de los hechos. Apenas 2 años después de difundir su teoría, Serge Monast murió de un infarto, y lo hizo justo un día después de haber sido detenido brevemente, algo que sus seguidores jamás aceptaron como una casualidad. Monast falleció en 1996, con solo 51 años. Para sus seguidores, aquella muerte tan repentina, ocurrida al día siguiente de un arresto, no fue un accidente ni un problema de salud, sino un asesinato encubierto. Estaban convencidos de que lo habían eliminado precisamente por haber revelado demasiado, por haberse acercado peligrosamente a la verdad sobre el gran plan. De este modo, su muerte, en lugar de enterrar la teoría, la reforzó, convirtiéndolo en una especie de mártir que supuestamente había pagado con su vida el atrevimiento de destapar la conspiración. Aquel halo de martirio es una de las razones por las que la teoría del proyecto Blue Beam ha sobrevivido y sigue circulando hoy con fuerza por Internet. Cada vez que alguien muere en circunstancias que se pueden interpretar como sospechosas después de denunciar algo, la leyenda se refuerza, porque encaja con la idea de que hay poderes dispuestos a matar para proteger sus secretos. Es un mecanismo muy común en el mundo de las conspiraciones. La falta de pruebas se explica diciendo que las pruebas han sido destruidas, y la muerte de quien denuncia se convierte en la confirmación de que decía la verdad. Así, la teoría se vuelve imposible de refutar, porque cualquier argumento en contra se reinterpreta como parte del encubrimiento. Pero cuando se examina el proyecto Blue Beam con los pies en la tierra, la realidad es tozuda. No existe absolutamente ninguna evidencia de que semejante plan sea real, ni de que ninguna agencia esté trabajando en algo remotamente parecido. Y hay un problema todavía mayor. La tecnología que la teoría describe con tanto detalle sencillamente no existe, y ni siquiera está cerca de existir. Proyectar hologramas gigantes, tridimensionales, nítidos y visibles simultáneamente en el cielo de todo el planeta está a años luz de nuestras capacidades técnicas actuales. Un holograma necesita superficies, condiciones y medios muy específicos para funcionar, y no se puede simplemente dibujar una imagen sólida y creíble sobre el cielo abierto para que la vea el mundo entero. Lo mismo ocurre con la idea de transmitir voces directamente al cerebro de cada ser humano del planeta en su propio idioma. Aunque existen investigaciones reales sobre formas de dirigir sonido de maneras muy concretas y localizadas, la idea de meter pensamientos y voces claras y personalizadas en la mente de miles de millones de personas a la vez pertenece por completo al terreno de la ciencia ficción. No hay ninguna tecnología conocida, ni en desarrollo, capaz de hacer algo semejante. En otras palabras, aunque alguien quisiera de verdad llevar a cabo el proyecto Blue Beam, no tendría con qué hacerlo, porque las herramientas que describe la teoría simplemente no están a nuestro alcance. Entonces, si no hay pruebas y la tecnología no existe, ¿por qué esta teoría se niega a morir y resurge una y otra vez? La respuesta está en que conecta con miedos muy reales y muy profundos. El temor a ser manipulados por los medios y por los poderosos, la desconfianza hacia los gobiernos y las grandes instituciones, la sensación de que no podemos fiarnos de lo que vemos y oímos. Y hay algo más. Cada vez que aparece en el cielo algo extraño e inexplicable a primera vista, la teoría vuelve a cobrar vida. Un enjambre de drones dibujando figuras luminosas en la noche, una proyección publicitaria sobre las nubes, un espectáculo de luces, o un fenómeno atmosférico raro, bastan para que miles de personas miren hacia arriba y se pregunten, con un escalofrío, si no estarán presenciando un ensayo general del gran engaño. Y ahí reside el verdadero poder de esta teoría, más allá de que sus detalles concretos sean imposibles.
En un mundo donde la tecnología para crear imágenes y sonidos falsos avanza cada año, donde cada vez cuesta más distinguir un vídeo real de uno fabricado por ordenador, la idea de fondo del proyecto Bluebeam resulta inquietante. La de que llegue un día en que ya no podamos creer en nada de lo que ven nuestros ojos ni oyen nuestros oídos. Serge Monast describió una versión extrema y fantasiosa de ese miedo, con hologramas divinos y voces celestiales. Pero el temor que lo alimenta, el de una realidad manipulada a gran escala por quienes tienen el poder de hacerlo, es de esos que, precisamente por tocar algo tan actual, no terminan de irse nunca del todo. Las ruedas de Ezequiel. ¿Describió un profeta una nave espacial en la Biblia? Hace más de 2600 años, un hombre a orillas de un río en Babilonia levantó la vista, vio descender algo del cielo, y lo describió con un detalle tan extraño y tan preciso que todavía hoy desconcierta a quien lo lee. Aquel hombre se llamaba Ezequiel, era un profeta hebreo, y lo que dejó escrito ha sido leído durante 26 siglos como una visión divina, como el momento en que Dios se le apareció. Pero en pleno siglo XX, alguien lo leyó de otra manera completamente distinta, y propuso una idea que sacudió los cimientos de la interpretación tradicional. ¿Y si Ezequiel no vio a Dios, sino una máquina, un vehículo real descendiendo del cielo? Para entender por qué esta teoría ha fascinado a tanta gente, hay que conocer primero el texto original. El libro de Ezequiel, uno de los libros proféticos de la Biblia, se abre con una de las descripciones más enigmáticas de todas las escrituras. El profeta cuenta que se encontraba junto a un río, en la región de Babilonia, hacia el año 593 antes de nuestra era, entre los judíos que habían sido llevados al destierro. Conviene detenerse un momento en ese contexto, porque ayuda a entender la escena. Ezequiel formaba parte del pueblo hebreo, que había sido deportado a Babilonia tras la conquista de su tierra, un pueblo humillado, arrancado de su hogar y obligado a vivir en el exilio junto a los canales del gran imperio mesopotámico. Era, por tanto, un hombre marcado por la derrota y la nostalgia, un sacerdote sin templo en tierra extranjera. Y entonces, dice, los cielos se abrieron y tuvo una visión. Lo que describe a continuación es tan sorprendente que ha desafiado a los intérpretes durante milenios, porque no se parece a casi nada de lo que aparece en el resto de la Biblia. Ezequiel habla de un gran viento tempestuoso que venía del norte, de una enorme nube y de un fuego que se envolvía a sí mismo, con un resplandor a su alrededor y, en el centro, algo que brillaba como metal reluciente en medio de las llamas. De aquel fuego surgían 4 criaturas de aspecto extraordinario, con forma parcialmente humana pero con 4 caras cada una y 4 alas, que se movían como relámpagos sin girarse jamás. Es una imagen poderosa y desconcertante, y el profeta se esfuerza en dejar claro que aquellos seres brillaban como el bronce bruñido y que entre ellos se movía algo semejante a carbones encendidos y a antorchas. Pero la parte que más ha dado que hablar, la que disparó la teoría moderna, viene justo a continuación, cuando el profeta describe lo que había junto a aquellas criaturas. Porque junto a los seres, Ezequiel describe unas estructuras que él llama ruedas, y no unas ruedas cualesquiera. Habla de una rueda dentro de otra rueda, como si un aro estuviera encajado dentro de otro en un ángulo distinto. Dice que su aspecto era brillante, como el de una piedra preciosa, y que estaban construidas de tal forma que podían moverse en cualquiera de las 4 direcciones sin necesidad de girarse, y añade un detalle todavía más inquietante, que los bordes de aquellas ruedas eran altos y espantosos, y que estaban cubiertos de ojos por todas partes. Sobre las criaturas y las ruedas había una especie de bóveda o plataforma brillante como el cristal, y sobre esa bóveda, un trono, y en el trono, una figura con apariencia de hombre rodeada de fuego y resplandor. La descripción es tan específica, tan llena de detalles concretos sobre formas, movimientos y materiales, que durante siglos ha traído de cabeza a teólogos y estudiosos. La lectura tradicional, la religiosa, siempre lo interpretó como lo que dice ser una visión mística, una manifestación de la gloria de Dios, cargada de un simbolismo profundo que el profeta trataba de expresar con las únicas palabras que tenía a su alcance. Las 4 criaturas, los 4 rostros, las ruedas con ojos, todo formaría parte de un lenguaje simbólico y espiritual propio de las visiones proféticas. Durante 26 siglos, esa fue la única forma de entender el texto. De hecho,
Aquella visión de las ruedas y las criaturas se convirtió en uno de los pasajes más comentados y misteriosos de toda la Biblia, objeto de infinidad de interpretaciones místicas a lo largo de los siglos, hasta el punto de que algunas corrientes religiosas consideraban su estudio tan peligroso o tan profundo que lo reservaban solo para los más sabios y preparados. Hasta que llegó un ingeniero que trabajaba diseñando cohetes para viajar al espacio, y que al leer aquellas líneas no vio a Dios, sino algo que le resultó extrañamente familiar. Un ingeniero de la NASA se propuso demostrar que la teoría de la nave de Ezequiel era una tontería, y terminó escribiendo un libro para defender justo lo contrario. Aquel hombre se llamaba Joseph Blumrich, y no era un cualquiera. Era un ingeniero de prestigio que trabajaba en la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, donde participó en el diseño de cohetes y estructuras del programa espacial, incluyendo trabajos relacionados con los cohetes que llevarían al ser humano a la Luna. Era, por tanto, alguien que sabía perfectamente cómo se diseña una máquina voladora, cómo funcionan los sistemas de propulsión y qué aspecto tiene un vehículo pensado para despegar y aterrizar. La historia de cómo Blumrich se involucró en todo esto es una de las más curiosas de la teoría. Según su propio relato, se topó con la idea de que la visión de Ezequiel describía una nave espacial y le pareció un disparate, algo indigno de tomarse en serio. Molesto por lo que consideraba una interpretación absurda, decidió leer el texto bíblico con detenimiento y con su mentalidad de ingeniero, con la intención de desmontarlo y demostrar que allí no había ninguna máquina, sino pura fantasía. Pero, según cuenta, ocurrió lo contrario de lo que esperaba. Cuanto más analizaba la descripción con ojos técnicos, más convencido quedaba de que Ezequiel estaba describiendo, con el lenguaje limitado de un hombre de su época, algo real y perfectamente coherente desde el punto de vista de la ingeniería. En 1974, Blumrich publicó un libro exponiendo su asombrosa conclusión. En él sostenía que lo que el profeta había visto no era una aparición divina, sino un vehículo, una especie de módulo de aterrizaje con motor y patas, muy parecido en concepto a las naves que la propia NASA estaba diseñando en aquella época para posarse sobre la Luna. Según su interpretación, Ezequiel habría descrito una máquina real, pero como no tenía las palabras ni los conceptos para nombrar una tecnología semejante, la tradujo con las imágenes y los referentes de un hombre del siglo VI antes de nuestra era. La reinterpretación que hizo Blumrich de cada elemento del texto es lo que hace su teoría tan atractiva. Aquellas famosas ruedas dentro de ruedas cubiertas de ojos, que durante siglos habían sido un misterio simbólico, para Blumrich tenían una explicación técnica clarísima. Serían un mecanismo de ruedas especiales capaces de moverse en cualquier dirección. Algo muy parecido a lo que hoy conocemos como ruedas omnidireccionales, que permiten a un vehículo desplazarse de lado sin girar. Los supuestos ojos de los bordes no serían ojos, sino algún tipo de detalle mecánico de esas ruedas. El fuego, el humo y el estruendo con que descendía la visión serían los gases y el rugido de los motores. Y las 4 criaturas aladas serían, en realidad, los soportes o brazos mecánicos del aparato. Blumrich fue tan lejos en su análisis que llegó a hacer cálculos técnicos e incluso a dibujar esquemas de cómo habría sido aquella nave, tratando de reconstruir sus dimensiones y su funcionamiento a partir de las palabras del profeta. Presentó su trabajo no como una fantasía, sino como un estudio de ingeniería, argumentando que la descripción de Ezequiel era tan detallada y coherente que permitía reconstruir el aparato. Para sus defensores, el hecho de que un ingeniero serio de la NASA, un experto en cohetes, respaldara la idea le daba una credibilidad que ninguna otra teoría de este estilo tenía. No era un aficionado a los misterios, sino un profesional de la tecnología espacial diciendo que aquello tenía sentido. Blumrich llegó incluso a afirmar que, gracias al análisis del texto, había encontrado soluciones técnicas que le parecieron tan buenas que las consideró aprovechables para la ingeniería moderna, lo que a ojos de sus seguidores reforzaba la idea de que detrás de las palabras del profeta había un diseño real y funcional, y no una simple imagen poética. La teoría, en manos de otros autores, fue creciendo y volviéndose cada vez más ambiciosa. Algunos la conectaron con toda la corriente de ideas que sostiene que en la antigüedad seres de otros mundos visitaron la Tierra y fueron confundidos con dioses por los pueblos primitivos que no tenían forma de entender lo que veían. Desde ese punto de vista,
La visión de Ezequiel no sería un caso aislado, sino una prueba más de esos supuestos contactos antiguos, uno de los muchos episodios en los que, según esta lectura, un texto sagrado estaría describiendo en realidad un encuentro tecnológico malinterpretado como algo divino. Y de ahí se pasó a una acusación mucho más grave y conspirativa contra las grandes instituciones religiosas. Los defensores más radicales de la teoría dieron un paso más y lanzaron una acusación explosiva: que las grandes instituciones religiosas habrían ocultado deliberadamente la verdadera naturaleza de lo que vio Ezequiel. Según esta versión conspirativa, la Iglesia y las autoridades religiosas sabrían, o al menos sospecharían, que el profeta no presenció una manifestación de Dios, sino el descenso de una nave pilotada por seres que no eran divinos. Y habrían mantenido durante siglos la interpretación puramente espiritual para no tener que admitir jamás algo que haría tambalear los cimientos de la fe: que uno de sus profetas más venerados se encontró en realidad con visitantes de otro mundo, y que lo que se adoró, como una experiencia sagrada, fue un encuentro tecnológico. Es una idea poderosa y muy atractiva para el mundo de las conspiraciones, porque combina lo religioso, lo extraterrestre y la sospecha hacia el poder en un solo relato. Pero, como ocurre con todas las teorías de este iceberg, cuando se enciende la luz y se escucha a los expertos, el asunto se ve de una manera muy distinta. Los estudiosos de la Biblia, los historiadores y los especialistas en el mundo antiguo tienen una explicación mucho más sólida y documentada para la visión de Ezequiel, una que no necesita naves ni extraterrestres. Para estos expertos, la visión de Ezequiel es, ante todo, un texto profético cargado de simbolismo, y hay que leerlo dentro de su contexto cultural y religioso. Las imágenes que emplea el profeta no salieron de la nada, sino que bebían directamente del mundo que lo rodeaba. Ezequiel estaba exiliado en Babilonia, en el corazón de Mesopotamia, una cultura cuyo arte y cuya religión estaban llenos de seres híbridos, de criaturas que combinaban rasgos de distintos animales y de humanos. Las figuras aladas con rostros de animales y hombres, como los famosos toros alados con cabeza humana que guardaban los palacios asirios y babilónicos, eran algo habitual en la iconografía de la época. El profeta, por tanto, describía sus visiones con las imágenes poderosas que tenía a su alrededor. Un hombre de aquel tiempo no disponía de palabras como motor, hélice o metal pulido en el sentido moderno, pero tampoco las necesitaba, porque su intención no era describir una máquina, sino transmitir una experiencia espiritual sobrecogedora usando el repertorio de imágenes sagradas y temibles de su cultura. Desde este punto de vista, cada elemento de la visión tiene un sentido teológico, no tecnológico. Las 4 criaturas representarían la totalidad de la creación o la presencia de Dios en las 4 direcciones del mundo. Las ruedas cubiertas de ojos simbolizarían la omnipresencia y la omnisciencia divinas, la idea de que Dios lo ve todo y está en todas partes y puede moverse en cualquier dirección. La bóveda de cristal y el trono representarían la majestad de Dios elevándose por encima de toda la creación. No sería, en definitiva, la crónica de un aterrizaje, sino un poema teológico de enorme fuerza, escrito para transmitir a un pueblo derrotado y exiliado, que su Dios seguía siendo poderoso y estaba con ellos incluso en tierra extranjera. Los especialistas señalan además un problema de fondo en la interpretación de Blumrich y sus seguidores. Cuando se parte de la idea de que un texto describe una máquina y se busca encajar cada frase en esa idea, es relativamente fácil encontrar coincidencias, porque se interpretan las palabras de forma selectiva, quedándose con lo que encaja y forzando o ignorando lo que no. Es el mismo mecanismo que hace que la gente vea figuras en las nubes. Una vez que decides que ahí hay una nave, empiezas a ver piezas de nave por todas partes. El rigor, dicen los expertos, consiste en entender el texto, como lo entendían quienes lo escribieron y quienes lo leyeron durante siglos, no en proyectar sobre él la tecnología del siglo XX. Y sin embargo, pese a todas estas explicaciones, la descripción de Ezequiel sigue ahí, escrita hace más de 2600 años, con una precisión casi de manual técnico que desconcierta incluso a quienes la rechazan de plano. Esa es la fuerza de este misterio, que el texto es tan concreto, tan detallado en sus formas y movimientos, que cada nueva generación que lo lee vuelve a hacerse la misma pregunta:
¿Qué fue exactamente aquello que un hombre aseguró haber visto descender del cielo junto a un río de Babilonia, y por qué necesitó tantas palabras extrañas, tantas ruedas dentro de ruedas y tantos ojos, para describir algo que, según él mismo confesó, no se parecía a nada que hubiera visto jamás en toda su vida? El DMT, la molécula que abriría una puerta a otro mundo. Existe una sustancia que el propio cuerpo humano fabrica en cantidades diminutas y que algunos consideran, literalmente, una llave capaz de abrir una puerta hacia un lugar poblado por entidades que no son de este mundo. No es el argumento de una película de ciencia ficción, sino una de las ideas más extrañas y perturbadoras que circulan hoy por Internet. Y lo más inquietante de todo es que parte de una base real. Esa sustancia existe, tiene nombre científico, y ha sido estudiada en laboratorios con voluntarios humanos. Se llama dimetiltriptamina, aunque casi todo el mundo la conoce por sus siglas, DMT. El DMT es un compuesto psicodélico real, uno de los más potentes que se conocen, y lo sorprendente es lo extendido que está en la naturaleza. Se encuentra presente en numerosas plantas repartidas por todo el planeta. Y también aparece en cantidades mínimas, en trazas, en el organismo de muchos mamíferos, incluido el ser humano. Así es, nuestro propio cuerpo produce pequeñísimas cantidades de esta poderosa sustancia, aunque los científicos todavía discuten qué función exacta cumple ahí y por qué está presente en nosotros. Ese simple hecho, el de que llevemos dentro una de las moléculas más alucinógenas que existen, ya resulta bastante desconcertante por sí solo. Durante mucho tiempo, se especuló con que una pequeña glándula situada en el centro del cerebro podría ser la encargada de producirla, y aunque esa idea concreta no está demostrada, sí se ha confirmado la presencia de rastros de la sustancia en el organismo de los mamíferos. Algunos investigadores han sugerido incluso que el cuerpo podría liberar cantidades algo mayores en momentos extremos, como en el nacimiento o cerca de la muerte, lo que ha alimentado todo tipo de especulaciones sobre su posible papel en las experiencias límite, aunque nada de esto está probado de forma concluyente. La relación de la humanidad con el DMT no es nueva ni mucho menos. Durante siglos, diversas culturas indígenas de la selva amazónica han utilizado brebajes ceremoniales que contienen esta sustancia con fines rituales, curativos y espirituales. El más conocido de esos brebajes es una infusión tradicional que combina distintas plantas de la selva, preparada por chamanes y consumida en ceremonias sagradas para, según sus creencias, comunicarse con el mundo de los espíritus, sanar el alma y el cuerpo, o recibir visiones y conocimiento. Para estos pueblos, la experiencia que provoca no es una simple alucinación, sino un viaje real a otros planos de la existencia, una tradición ancestral, transmitida de generación en generación. Los chamanes que dirigen estas ceremonias son considerados guías capaces de moverse entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, y aseguran que las visiones que produce el brebaje contienen enseñanzas, advertencias y curas para quienes lo toman. Lo llamativo es que muchos occidentales que han participado en estas ceremonias en las últimas décadas regresan contando experiencias que, en lo esencial, coinciden con lo que describen los indígenas desde hace siglos. Lo que hace que el DMT sea tan especial y tan comentado es la naturaleza de las experiencias que provoca en quienes lo consumen. A diferencia de otras sustancias, sus efectos son extraordinariamente intensos y, sobre todo, tienen una característica que ha llamado la atención de científicos y curiosos por igual, una enorme coincidencia en lo que describen personas muy distintas. Quienes atraviesan una experiencia profunda con DMT no suelen relatar simplemente colores bonitos o formas abstractas. Muchos describen algo mucho más concreto y perturbador, la sensación de ser transportados a otro lugar, a otra realidad completamente distinta, y de encontrarse allí con presencias, con seres, con entidades que parecen inteligentes y conscientes. Y ahí está el gran misterio que ha convertido al DMT en objeto de tantas teorías, porque no se trata de una o dos personas contando historias raras, sino de una cantidad enorme de individuos, de culturas, épocas y lugares muy diferentes, que jamás se conocieron entre sí ni compartieron información, y que sin embargo regresan de la experiencia describiendo cosas asombrosamente parecidas. Hablan de haber cruzado una especie de umbral, de haber llegado a un espacio que sentían más real que la propia realidad cotidiana, y de haber sido recibidos allí por entidades que parecían estar esperándolos, conscientes de su llegada,
dispuestas a interactuar con ellos. Esa coincidencia repetida una y otra vez es lo que hizo que un científico decidiera estudiar el fenómeno en serio. En un laboratorio y con todas las garantías. En unos experimentos que se harían famosos. En los años 90, un psiquiatra logró algo casi imposible: obtener permiso oficial del gobierno de Estados Unidos para inyectar una de las sustancias psicodélicas más potentes del mundo a voluntarios humanos, y lo que le contaron le cambió la vida. Aquel investigador se llamaba Rick Strassman, y durante varios años llevó a cabo una serie de estudios clínicos pioneros en una universidad estadounidense. Fue una de las primeras investigaciones autorizadas con psicodélicos en seres humanos en décadas, después de que este tipo de estudios hubieran estado prácticamente prohibidos durante mucho tiempo. Strassman quería estudiar los efectos del DMT de forma rigurosa, científica, midiendo lo que ocurría en el cuerpo y recogiendo con detalle los testimonios de los participantes. El experimento se desarrolló en un entorno controlado y médico. Los voluntarios recibían dosis de la sustancia bajo estricta supervisión, con monitores que medían sus constantes vitales en una habitación de hospital lejos de cualquier contexto místico o ceremonial. La idea era precisamente esa: ver qué ocurría cuando se administraba el compuesto puro en un ambiente clínico y neutro, sin la carga cultural de una ceremonia chamánica. Los efectos, además, eran fulminantes y muy breves. A diferencia de otras experiencias psicodélicas que duran horas, la del DMT inyectado se desataba en cuestión de segundos y se desvanecía en pocos minutos, lo que la convertía en una especie de viaje relámpago, intensísimo y comprimido en muy poco tiempo. Strassman esperaba encontrar datos sobre los efectos fisiológicos y psicológicos, pero lo que empezaron a relatarle los voluntarios superó por completo cualquier expectativa que pudiera tener. Lo que reportaron muchos de los participantes fue tan perturbador como inesperado, y con una coincidencia que llamó poderosamente la atención del propio investigador. Numerosos sujetos, de forma completamente independiente unos de otros, sin haber hablado entre ellos ni compartido sus vivencias, describían experiencias sorprendentemente similares. Y no hablaban solo de luces o de patrones geométricos, sino de algo mucho más concreto y difícil de explicar: encuentros con entidades, con presencias que percibían como inteligentes, conscientes y reales, que parecían estar esperándolos al otro lado, que se daban cuenta de su llegada y que interactuaban activamente con ellos. Las descripciones de esas supuestas entidades eran variadas, pero con elementos recurrentes que se repetían de un voluntario a otro. Algunos las describían como seres de aspecto geométrico o abstracto, otros como figuras casi orgánicas, a veces con rasgos de insecto, a veces como formas de luz o de energía. Muchos relataban que esos seres se comunicaban con ellos, no con palabras, sino de una forma directa, transmitiéndoles información, mostrándoles cosas, a veces sometiéndolos a lo que percibían como algún tipo de examen o procedimiento. Lo llamativo es que la mayoría de los sujetos no vivían aquello como un sueño confuso o una alucinación borrosa, sino como un encuentro nítido, coherente y, para muchos de ellos, más real que la propia realidad ordinaria. Para el propio Strassman, aquello supuso un desafío enorme. Como científico, buscaba explicaciones neurológicas y bioquímicas, pero la consistencia y la intensidad de los relatos le resultaban difíciles de encajar en un marco puramente médico. Los voluntarios volvían de la experiencia convencidos de haber estado en un lugar real, de haber conocido a seres reales, y muchos quedaban profundamente afectados por lo vivido, a veces durante mucho tiempo. El investigador recogió todos aquellos testimonios en un libro que se hizo enormemente famoso, en el que llegó a especular con ideas muy audaces sobre lo que el DMT podría estar haciendo en el cerebro humano y sobre el posible significado de aquellas experiencias tan extrañas y compartidas. Fue precisamente ese libro, y la difusión que tuvo, lo que llevó el fenómeno del DMT del laboratorio a la cultura popular, y disparó toda clase de teorías, porque si personas normales, en un entorno clínico y controlado, sin contacto entre ellas, describían de forma independiente encuentros con las mismas clases de entidades en el mismo tipo de lugar, la pregunta era inevitable y vertiginosa. ¿Qué estaban viendo realmente aquellas personas? ¿Se trataba simplemente de una fascinante creación de su propio cerebro bajo el efecto de la droga? ¿O estaban accediendo, como sostiene la teoría más arriesgada, a algo que siempre había estado ahí,
¿Oculto a nuestros sentidos? La teoría más audaz sobre el DMT sostiene algo que pondría del revés todo lo que creemos saber sobre la realidad. Que la sustancia no crea alucinaciones, sino que abre una puerta a un mundo que siempre ha estado ahí. Según esta idea, cuando una persona toma DMT, su cerebro no fabrica un mundo de fantasía, sino que se sintoniza, como quien cambia de canal en una radio, con un plano de la realidad que normalmente permanece oculto a nuestros 5 sentidos. Un plano paralelo, astral o interdimensional, que estaría superpuesto al nuestro y al que solo se podría acceder mediante esa llave química, y ese lugar estaría habitado. Los defensores de esta teoría sostienen que las entidades que describen los consumidores no son invenciones del cerebro, sino habitantes reales de ese otro plano, seres que existirían de forma independiente a nosotros, con los que sería posible interactuar al cruzar el umbral. Algunos de esos seres serían indiferentes a la presencia humana, otros curiosos, y otros, según algunos relatos, abiertamente hostiles. La idea llega incluso a plantear que esas entidades podrían tener algún tipo de interés en nosotros, que observarían a la humanidad, o que incluso se alimentarían de algún modo de nuestra energía o de nuestra conciencia, una noción tan inquietante como imposible de comprobar. La parte más ambiciosa de esta teoría intenta conectar el fenómeno con toda la historia de la humanidad. Sus defensores sugieren que lo que a lo largo de los siglos distintas culturas han descrito como ángeles, demonios, hadas, elfos, espíritus o los seres de los relatos de abducciones no serían cosas distintas, sino encuentros con esos mismos habitantes de un mundo contiguo al nuestro. Según esta lectura, la gente que consume DMT hoy estaría accediendo al mismo lugar que los místicos, los chamanes y los visionarios de todas las épocas, y por eso las descripciones se parecerían tanto a través de culturas y milenios. Sería como si siempre hubiéramos estado hablando del mismo sitio y de los mismos seres, solo que llamándolos de formas diferentes. Frente a todo esto, la neurociencia ofrece una explicación mucho más sobria y también muy sólida. Para la ciencia, todas estas experiencias, por muy intensas y reales que se sientan, son el producto de un cerebro profundamente alterado por una molécula extraordinariamente potente. El DMT actúa sobre determinados receptores del cerebro, los mismos sobre los que actúan otras sustancias psicodélicas, y provoca una alteración radical y temporal de la percepción, de la conciencia y del sentido de la realidad. Bajo su efecto, el cerebro genera imágenes, sensaciones y vivencias de una viveza abrumadora, pero que ocurren enteramente dentro de la cabeza de la persona. Son experiencias subjetivas, internas, no viajes a ningún sitio físico ni a ninguna otra dimensión. En cuanto a la famosa coincidencia entre los relatos, la que tanto impresiona, la ciencia también tiene respuestas razonables. Todos los seres humanos compartimos una estructura cerebral muy parecida, así que no es tan extraño que, al someter a nuestros cerebros al mismo estímulo químico intenso, se produzcan experiencias con rasgos comunes. Además, muchas de esas descripciones son lo bastante generales como para que la mente las llene después con los referentes culturales de cada uno. Y no puede ignorarse el efecto de la sugestión. En las últimas décadas, la idea de que con DMT uno se encuentra con entidades se ha difundido tanto que quienes se acercan a la experiencia ya esperan vivir precisamente eso, lo que condiciona en buena medida lo que después creen haber visto. Y sin embargo, incluso aceptando la explicación científica, queda un pozo de misterio que cuesta sacudirse, y ahí reside la fuerza de esta historia. Porque una cosa es decir que todo ocurre dentro del cerebro, y otra explicar por qué tantos cerebros distintos, de personas que jamás se conocieron, de culturas y épocas separadas por siglos, regresan del mismo umbral químico describiendo el mismo lugar y a los mismos habitantes esperándolos allí. La ciencia tiene sus respuestas, y son buenas, pero la pregunta sigue teniendo algo que incomoda y fascina a partes iguales. Quizá el DMT solo nos muestre los rincones más profundos y extraños de nuestra propia mente. O quizá, como quieren creer algunos, nos asome durante unos minutos a una puerta que la naturaleza, por alguna razón que todavía no comprendemos, decidió dejar entornada dentro de cada uno de nosotros. La granja de almas, la teoría que convierte la Tierra en una prisión. ¿Y si la muerte no fuera el final,
sino el momento exacto en que algo nos captura para borrarnos la memoria y devolvernos a empezar de cero, una y otra vez, sin que jamás lo recordemos, es una de las teorías más oscuras y perturbadoras que se han formulado nunca sobre el destino del ser humano. Sostiene que la famosa luz cálida y reconfortante, que muchas personas dicen ver al morir, no sería la entrada al cielo ni a la salvación, sino todo lo contrario, la puerta de una trampa, el mecanismo de una prisión diseñada para mantener nuestras almas atrapadas para siempre. Se la conoce como la teoría de la granja de almas, y para entenderla hay que viajar muy atrás en el tiempo, hasta unas creencias tan antiguas como el propio cristianismo. Es una de esas ideas que, una vez que entran en la cabeza, cuesta muchísimo sacudirse, porque reinterpretan de arriba abajo algo que casi todo el mundo daba por reconfortante. Esta teoría no es un invento reciente de Internet, aunque haya renacido con fuerza en los foros. Sus raíces se hunden en el gnosticismo, un conjunto de corrientes espirituales que florecieron en los primeros siglos de nuestra era, en paralelo al cristianismo primitivo. Los gnósticos tenían una visión del mundo radicalmente distinta a la que acabaría imponiéndose. Para ellos, el mundo material, el que vemos y tocamos, no era una creación buena y perfecta, sino una especie de cárcel, una realidad defectuosa en la que las almas humanas estaban atrapadas, exiliadas de su verdadero hogar espiritual. Muchos de sus textos se creyeron perdidos para siempre, hasta que en el año 1945 se produjo un hallazgo extraordinario. Aquel año, en una localidad de Egipto llamada Nag Hammadi, se descubrieron enterradas una serie de vasijas que contenían decenas de manuscritos gnósticos originales, textos que llevaban siglos ocultos. Aquel descubrimiento sacó a la luz un tesoro de escritos que la historia oficial había hecho desaparecer, y permitió conocer de primera mano, y no a través de sus enemigos, las creencias de estos grupos que habían sido perseguidos y declarados herejes siglos atrás. Fue un poco como si de pronto pudiéramos escuchar la voz de los vencidos de la historia religiosa, contando su versión con sus propias palabras. Y entre esas creencias había una especialmente inquietante, la de la existencia de unas entidades a las que llamaban los arcontes. Estos arcontes eran descritos en los textos gnósticos como una especie de gobernantes inferiores del mundo material, unos seres poderosos pero espiritualmente ciegos, que actuaban como carceleros de las almas humanas. Según los gnósticos, los arcontes sentían una profunda envidia hacia los seres humanos. La razón era que, a pesar de estar atrapados en el mundo material, los humanos llevaban dentro una chispa divina, una pequeña parte de esa realidad espiritual superior de la que los arcontes carecían por completo. Esos carceleros no podían soportar que sus prisioneros tuvieran algo tan valioso que a ellos les estaba negado, y por eso se dedicaban a mantener a la humanidad dormida, engañada e ignorante de su verdadero origen, para que las almas nunca despertaran ni recordaran de dónde venían ni trataran de escapar hacia su hogar verdadero. Para los gnósticos, el gran problema del ser humano no era el pecado, como enseñaría después la religión oficial, sino la ignorancia, el hecho de haber olvidado quiénes somos en realidad, y la salvación consistía precisamente en despertar de ese olvido. La versión contemporánea de la granja de almas toma esta antigua creencia gnóstica y la combina con las interpretaciones modernas de un fenómeno que ha fascinado a la humanidad durante décadas: las experiencias cercanas a la muerte. Son esos relatos, contados por miles de personas de todo el mundo que estuvieron clínicamente muertas durante unos instantes y fueron reanimadas, en los que describen haber salido de su cuerpo, haber atravesado un túnel, haber sentido una paz inmensa y, sobre todo, haber sido atraídas hacia una luz cálida y acogedora. Para la mayoría de la gente, y para muchas religiones, esa luz es una señal esperanzadora, la prueba de que existe algo más allá, un consuelo ante el miedo más universal de todos, el miedo a dejar de existir. Durante décadas, esos testimonios se han recogido en libros, documentales y estudios, y han dado esperanza a millones de personas que veían en ellos una confirmación de que la muerte no es el punto final. Pero la teoría de la granja de almas le da la vuelta por completo a ese consuelo, y convierte la luz más hermosa en la trampa más perfecta jamás diseñada. Según esta teoría, la Tierra no sería nuestro hogar, sino una especie de granja, donde las almas humanas se crían y se cosechan, como si fuéramos ganado. Es la imagen central de toda la idea, y también la más escalofriante, porque nos coloca en el lugar que normalmente reservamos a los animales que criamos para nuestro provecho,
convirtiéndonos de amos en simple ganado sin saberlo. Del mismo modo que una granja cría animales para aprovechar algo de ellos, este sistema criaría conciencias humanas para aprovechar algo que producimos a lo largo de nuestra vida. Y lo que supuestamente se cosecha de nosotros no es la carne ni el trabajo, sino algo mucho más sutil, nuestra energía, y muy en especial la energía que generamos a través de nuestras emociones, sobre todo las más intensas y dolorosas. La teoría sostiene que las entidades que controlan este sistema, los herederos modernos de aquellos arcontes gnósticos, se alimentarían de las emociones humanas como si fueran una fuente de sustento. Y no de cualquier emoción, sino preferentemente del sufrimiento, del miedo, de la angustia y del dolor. Según esta lógica retorcida, un mundo lleno de guerras, de injusticias, de miedo y de sufrimiento no sería fruto del azar ni de la naturaleza humana, sino un diseño deliberado, una forma de mantener a la granja produciendo el tipo de energía emocional del que esas entidades se nutren. El dolor humano sería, en esta visión, la verdadera cosecha. Los defensores de la teoría suelen apoyarse en esta idea para explicar por qué el mundo parece a veces tan lleno de crueldad y de sufrimiento sin sentido. No sería un defecto del sistema, argumentan, sino precisamente su objetivo, la prueba de que alguien se beneficia de que las cosas sean así. Pero el elemento más ingenioso y perturbador de toda la teoría es el que explica cómo se mantiene el sistema funcionando generación tras generación sin que nadie escape ni se dé cuenta. Y aquí es donde entra en juego la famosa luz al final del túnel. Según la granja de almas, cuando una persona muere, su alma se separa del cuerpo y percibe esa luz cálida y acogedora que tantas personas describen. El instinto, reforzado por siglos de creencias religiosas que nos dicen que esa luz es el cielo, nos empuja a ir hacia ella, a entregarnos a ella con alivio y esperanza. Nadie, en ese momento de paz y de aparente reencuentro, sospecharía que ir hacia la luz pudiera ser la peor decisión posible, y esa confianza ciega sería, según la teoría, exactamente lo que el sistema necesita para seguir funcionando. Y ahí está, según la teoría, la trampa. Porque esa luz no sería la salvación, sino un mecanismo de reciclaje. Al entrar en ella, el alma sería despojada de todos sus recuerdos, sometida a un borrado completo de la memoria de la vida que acaba de terminar y de todas las vidas anteriores. Limpia y vaciada, sin ningún recuerdo de quién fue ni de lo que aprendió, el alma sería devuelta a un nuevo cuerpo, a una nueva vida, para empezar el ciclo otra vez desde cero, arrastrando quizá vagas sensaciones o inclinaciones inexplicables, pero nunca recuerdos claros de lo vivido, y así una y otra vez, encarnación tras encarnación, en un bucle interminable del que resultaría imposible escapar, porque cada vez que morimos, olvidamos todo lo anterior, incluida cualquier pista que hubiéramos podido descubrir sobre la existencia de la propia trampa. Ese borrado de memoria es la pieza clave que, según los defensores de la teoría, hace que el sistema sea perfecto e indetectable. Si en cada vida partimos de cero, sin recuerdos de las anteriores, nunca podremos acumular el conocimiento necesario para darnos cuenta de que estamos atrapados, y mucho menos para encontrar la salida. Estaríamos condenados a repetir el mismo error una y otra vez, entregándonos voluntariamente a la luz cada vez que morimos, engañados por la promesa de un descanso que en realidad solo sirve para reiniciarnos. Y los guías amorosos, los familiares fallecidos o los seres de luz que muchas personas dicen ver esperándolas al morir, no serían más que parte del cebo, los pastores de este rebaño, figuras diseñadas para que nos sintamos seguros y crucemos sin miedo hacia la trampa. La teoría interpreta así, dándoles la vuelta, todos los elementos que solemos asociar con un final tranquilo y feliz. Cuanto más reconfortante parece la experiencia, más perfecta sería la trampa, porque nada nos haría sospechar que estamos siendo engañados justo en el momento de mayor paz. Los defensores más extremos de esta teoría llegan a proponer algo aún más inquietante, que existiría una forma de escapar de la trampa, pero solo si uno conoce el secreto. Según algunas versiones, la clave estaría en resistirse a la luz en el momento de la muerte, en no dejarse arrastrar por ella, en darse cuenta de que es un engaño y negarse a cruzar. Quien lograra mantener la lucidez y la memoria en ese instante crítico, podría, supuestamente, romper el ciclo y liberar por fin su alma hacia el verdadero hogar espiritual,
ese del que hablaban los antiguos gnósticos. La teoría convierte así el momento de la muerte en una especie de examen final, una última oportunidad de despertar y escapar. Algunas versiones incluso mezclan esta idea con conceptos tomados de tradiciones orientales sobre la reencarnación y el ciclo de renacimientos, reinterpretándolos en clave de prisión en lugar de aprendizaje, lo que da una idea de cómo la teoría va absorbiendo elementos de muy diversas fuentes para reforzar su relato. Es un relato poderoso, coherente dentro de su propia lógica, y profundamente perturbador. Pero cuando se enciende la luz y se examina con rigor, la teoría de la granja de almas se sostiene sobre cimientos muy frágiles. Para empezar, no tiene ninguna base comprobable. Es una construcción moderna que toma prestados elementos sueltos de textos gnósticos antiguos y los mezcla con interpretaciones libres de las experiencias cercanas a la muerte, creando un relato nuevo que no aparece como tal en ninguna tradición original. Los propios textos gnósticos son mucho más complejos, simbólicos y diversos de lo que esta teoría da a entender, y de ellos se han extraído solo las piezas que encajan en el relato, ignorando todo lo demás. Los estudiosos que dedican su vida a estos manuscritos advierten precisamente de ese peligro, el de sacar frases sueltas de su contexto original y usarlas para sostener ideas que sus autores jamás tuvieron en mente, construyendo así un relato moderno disfrazado de sabiduría antigua. En cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, que son el otro gran pilar de la teoría, la ciencia tiene explicaciones sólidas y cada vez más detalladas. Para la neurociencia, esas vivencias son procesos que ocurren en un cerebro sometido a una situación extrema, privado de oxígeno y saturado de sustancias químicas liberadas en los momentos críticos. La sensación de paz, el túnel, la luz, la revisión de la vida o la impresión de salir del cuerpo se han podido relacionar con la forma en que el cerebro reacciona cuando está al límite. No son, según esta explicación, viajes reales a ningún otro plano, sino experiencias generadas por la mente en sus últimos momentos de actividad intensa, por más reales y transformadoras que resulten para quien las vive. Las religiones tradicionales, por su parte, ofrecen una lectura opuesta a la de la granja de almas. Para ellas, esa luz que se percibe al morir no es una trampa, sino exactamente lo que parece, una señal de acogida, el tránsito del alma hacia un destino superior y luminoso, hacia la paz definitiva, donde la teoría ve un mecanismo de reciclaje diseñado por carceleros, la fe ve el reencuentro y la trascendencia. Y entre ambas visiones, la ciencia se mantiene en su terreno, explicando el fenómeno como un proceso natural del cerebro, sin necesidad de recurrir ni a trampas cósmicas ni a promesas celestiales. Entonces, si no tiene ninguna base sólida, ¿por qué esta teoría resulta tan fascinante y se ha extendido tanto? Quizá porque toca algunos de los miedos y las preguntas más profundas del ser humano. El terror a la muerte, la angustia ante la posibilidad de que nuestra existencia no tenga sentido, la sospecha de que quizá no somos libres, de que hay algo o alguien por encima de nosotros, manejando los hilos. La granja de almas convierte todos esos temores en un relato concreto y aterrador y les da una forma que se queda grabada. No es casualidad que ideas muy parecidas hayan aparecido también en el cine y en la literatura de ciencia ficción, donde la humanidad descubre que su realidad es una granja o una fuente de energía para otros. Esos relatos funcionan también precisamente porque tocan ese miedo profundo a no ser libres. Plantea, en el fondo, la pregunta más oscura de todo este recorrido. ¿Y si eso que esperamos al morir, esa luz cálida que tantas culturas nos han prometido como el premio final, fuera en realidad el cebo perfecto de una jaula tan bien diseñada que no tiene barrotes visibles, ni salida conocida, ni forma alguna de recordar que estamos dentro? El Caballero Negro. El satélite alienígena que nos vigilaría hace 13.000 años. Desde hace décadas circula la historia de un objeto que no debería estar ahí. Un satélite oscuro y de origen desconocido que llevaría miles de años dando vueltas alrededor de la Tierra, vigilándonos sin que nadie lo advierta. Lo llaman el Caballero Negro y es una de las leyendas modernas más fascinantes del espacio. La teoría sostiene que ese objeto no es humano, que no lo pusimos nosotros en órbita y que estaría ahí desde mucho antes de que la humanidad fuera siquiera capaz de lanzar un cohete, observándonos sin descanso y quizá enviando información sobre nosotros hacia algún lugar lejano de la galaxia. Es una idea escalofriante, y lo más curioso es cómo se construyó.
Porque la leyenda del Caballero Negro no nació de un solo suceso, sino de la unión de varios hechos reales pero completamente inconexos entre sí, separados a veces por casi un siglo de distancia, que alguien acabó enlazando en un único relato coherente y perturbador. Por separado, cada uno de esos hechos tiene una explicación de lo más normal, pero cuando se juntan todos, como las cuentas de un collar, forman una historia que parece la prueba de que algo antiguo y no humano nos vigila desde el cielo. Vamos a ver esas piezas una por una, porque entender cómo se construyó la leyenda es casi tan interesante como la leyenda misma. Es un caso de manual de cómo nace un gran misterio moderno. Unos cuantos datos verdaderos, dispersos en el tiempo y sin relación entre ellos, que la imaginación humana termina uniendo hasta formar un dibujo que ninguno de ellos, por sí solo, contenía. La primera pieza se remonta a finales del siglo XIX. En aquella época, el genial y excéntrico inventor Nikola Tesla, uno de los grandes genios de la electricidad, estaba experimentando con sus aparatos cuando afirmó haber captado unas extrañas señales de radio, unos sonidos rítmicos y repetitivos que no supo explicar. Tesla llegó a plantear, con mucha cautela, que quizá aquellas señales pudieran provenir del espacio, de algún tipo de comunicación de origen desconocido. En su época, no se les dio mayor importancia, y el propio Tesla habló de ello con prudencia, sin afirmar nada rotundo. Pero décadas más tarde, cuando nació la leyenda, alguien rescató aquel episodio y lo interpretó como la primera vez que el Caballero Negro había intentado comunicarse, o había sido detectado por un ser humano. Poco importaba que Tesla nunca hablara de ningún satélite ni de ningún objeto en órbita. Su prestigio como genio incomprendido bastaba para dar a la leyenda un padrino de lujo, alguien a quien nadie se atrevería a tachar de fantasioso. La segunda pieza llegó en los años 20 del siglo pasado, y tiene que ver con un fenómeno real y desconcertante conocido como los ecos de radio retardados. Varios investigadores de la época que trabajaban con transmisiones de radio detectaron algo muy raro. Enviaban una señal, y unos segundos después recibían un eco de esa misma señal, un rebote que llegaba con un retraso anormal e inexplicable para la ciencia del momento. Aquellos ecos tardíos trajeron de cabeza a los científicos durante años. Y, como es lógico, cuando se construyó la leyenda del Caballero Negro, aquellos misteriosos ecos retardados se reinterpretaron como las señales que el satélite alienígena enviaba de vuelta, una supuesta prueba más de su presencia sobre nuestras cabezas. La tercera pieza es quizá la que más contribuyó a poner nombre y forma a la leyenda. En el año 1954, en plena fiebre de los platillos volantes, algunos periódicos publicaron una noticia llamativa. Citando a un investigador del fenómeno OVNI, informaban de que el ejército habría detectado supuestos satélites en órbita alrededor de la Tierra. Lo asombroso del asunto es que aquello ocurría en una época en la que ningún país del mundo había lanzado todavía un satélite al espacio. El primer satélite artificial de la historia no se pondría en órbita hasta 3 años después. Así que la simple idea de que hubiera algo dando vueltas ahí arriba, cuando se suponía que no podía haber nada hecho por el hombre, resultaba profundamente inquietante y encajaba a la perfección con la idea de un visitante no humano. En realidad, como veremos, aquella noticia tenía una explicación mucho más prosaica, pero para entonces la semilla del misterio ya estaba plantada en la imaginación de la gente. La pieza que convirtió al Caballero Negro en una leyenda mundial fue una fotografía tomada por la NASA en el espacio, una imagen que ha sido reproducida en millones de pantallas como la prueba definitiva de su existencia. Ocurrió en el año 1998, durante una misión del transbordador espacial. Mientras la nave orbitaba la Tierra, uno de los astronautas fotografió un objeto oscuro, de forma extraña e irregular, que parecía flotar en el espacio cerca de la nave. Las imágenes mostraban una silueta negra y retorcida recortada contra el azul del planeta, un objeto que a muchos les pareció artificial, misterioso, casi amenazante. La forma irregular y oscura del objeto, flotando en la inmensidad del espacio con la Tierra de fondo, tenía algo hipnótico y desasosegante a la vez, y era fácil imaginar en ella una estructura fabricada por alguien. Aquellas fotografías se difundieron por todo el mundo, y se convirtieron al instante en el rostro de la leyenda. Por fin había una imagen concreta a la que agarrarse. Una foto tomada nada menos que por la Agencia Espacial Estadounidense, en el espacio, con la Tierra de fondo. Para los defensores de la teoría, aquello era la confirmación de todo. Ahí estaba el Caballero Negro, el antiguo satélite alienígena,
capturado por fin por una cámara humana. La imagen se volvió icónica. Apareció en documentales, revistas, páginas web y más tarde, en infinidad de vídeos, y quedó grabada en el imaginario colectivo como la prueba visual de que algo nos vigilaba desde la órbita. Y fue en ese momento, con la fotografía circulando por todas partes, cuando alguien terminó de unir todas las piezas sueltas en el relato completo que conocemos hoy. Las extrañas señales de Tesla a finales del siglo XIX, los ecos de radio retardados de los años 20, los supuestos satélites detectados en 1954 antes de que existiera ninguno, y ahora la fotografía de 1998. 4 hechos separados por más de 100 años, de naturaleza completamente distinta, unos relacionados con la radio y otros con la observación del cielo, quedaron enlazados en una sola historia, como si siempre hubieran formado parte del mismo relato. Según ese relato ya completo, el Caballero Negro sería un artefacto de origen no humano de aproximadamente 13.000 años de antigüedad, es decir, algo que llevaría orbitando la Tierra desde mucho antes de que se levantara la primera ciudad, desde antes incluso de que el ser humano aprendiera a escribir o a cultivar la Tierra. Un vigilante paciente que habría presenciado toda la historia de nuestra civilización desde las alturas, dando vueltas al planeta durante milenios, observándonos desde la sombra y, según las versiones más elaboradas, transmitiendo constantemente información sobre nosotros y sobre nuestro mundo hacia algún punto lejano del cosmos, hacia quienquiera que lo hubiera enviado. El nombre de Caballero Negro se fue popularizando con los años hasta quedar fijado para siempre, y la teoría se volvió uno de los grandes clásicos del misterio espacial, repetida una y otra vez en todo tipo de medios. Con la llegada de Internet, la leyenda encontró el terreno perfecto para multiplicarse, saltando de foro en foro y de vídeo en vídeo, hasta convertirse en una de esas historias que casi todo el mundo ha oído alguna vez, aunque no sepa muy bien de dónde salió. La historia lo tenía todo para triunfar. Un objeto antiguo y oscuro, una civilización desconocida, una vigilancia secreta de miles de años y, sobre todo, una fotografía real de la NASA que parecía demostrarlo. Poca gente, al ver esa imagen impactante acompañada del relato, se paraba a preguntar de dónde salía realmente aquel objeto oscuro y retorcido que flotaba junto al transbordador. Y es que una buena leyenda tiene esa fuerza. Cuando el relato es lo bastante atractivo, el cerebro deja de hacer preguntas incómodas y se queda con la versión que más emociona, aunque la explicación sencilla esté al alcance de la mano. La verdad sobre la famosa fotografía es tan sencilla como decepcionante para los creyentes. Aquel objeto oscuro no era un satélite alienígena de 13.000 años, sino una simple manta térmica que se había perdido en el espacio unos días antes. La propia NASA lo explicó con todo detalle, y además quedó registrado oficialmente. Durante aquella misión del transbordador de 1998, la tripulación estaba realizando trabajos de montaje en el espacio, y en el transcurso de una caminata espacial, uno de los astronautas perdió accidentalmente una cubierta aislante, una manta térmica de las que se usan para proteger los equipos del frío y el calor extremos del espacio. Esa pérdida figura anotada en los registros de la misión, con la hora y las circunstancias exactas en que ocurrió, de modo que no se trata de una suposición, sino de un hecho perfectamente documentado por la propia agencia espacial. La manta, al soltarse, se alejó flotando y quedó a la deriva en órbita, retorciéndose sobre sí misma y adoptando esa forma oscura e irregular que después parecería tan misteriosa en las fotografías. Es decir, el objeto que millones de personas han visto como la prueba del Caballero Negro es, en realidad, un trozo de material aislante perdido por un astronauta, documentado, identificado y explicado. No hay ningún misterio en esa imagen, más allá del que se le quiso añadir después, al sacarla de contexto y presentarla como algo que no era. Basta con buscar las fotografías originales de aquella misión y leer la descripción que las acompaña para comprobar que lo que se ve es, efectivamente, una cubierta térmica a la deriva y no un artefacto de otro mundo. Y lo mismo ocurre, una por una, con todas las demás piezas de la leyenda cuando se examinan por separado y con rigor. Las extrañas señales de radio que captó Nikola Tesla se explican hoy como fenómenos naturales, emisiones de radio que provienen de cuerpos y procesos del propio cosmos.
como los púlsares u otras fuentes naturales, que Tesla no podía identificar con el conocimiento de su época, pero que la astronomía moderna comprende perfectamente. No eran mensajes de nadie, sino el ruido natural del universo, que entonces era una novedad, y hoy es rutina para los radioastrónomos. El propio Tesla, un hombre brillante pero también dado a las intuiciones audaces, no tenía forma de saber que estaba escuchando por primera vez la voz de fondo del cosmos, y no una llamada dirigida a la Tierra. Los famosos ecos de radio retardados de los años 20, aunque siguen teniendo aspectos que la ciencia investiga, se atribuyen a fenómenos relacionados con el comportamiento de las señales en la atmósfera y en el entorno del planeta, con las capas de partículas cargadas que rodean la Tierra. Son un fenómeno físico real, no la respuesta de ninguna nave alienígena. Y en cuanto a los supuestos satélites detectados en 1954, hay que recordar que la fuente de aquella noticia era un investigador de ovnis en plena fiebre de los platillos volantes, en un contexto sensacionalista, sin ninguna confirmación oficial sólida detrás. Nunca hubo pruebas reales de que se hubiera detectado ningún objeto artificial en órbita antes de que existieran los satélites humanos. Era, sencillamente, el tipo de noticia llamativa y difícil de comprobar que abundaba en aquella época de entusiasmo por los platillos volantes, cuando cualquier luz o cualquier rumor podía acabar en titular. Cuando se ponen todas las explicaciones juntas, la leyenda del Caballero Negro se deshace como un castillo de arena, y sin embargo, es precisamente aquí donde reside lo más fascinante de esta historia, porque cada uno de los hechos que la alimentan tiene, por separado, una explicación mundana, documentada y comprobable. Y aún así, al unirlos en un solo relato, forman una historia tan poderosa y evocadora que se niega a morir, la de algo antiguo, oscuro y callado girando sobre nuestras cabezas desde mucho antes de que el primer ser humano aprendiera a escribir su nombre. Es el ejemplo perfecto de cómo funciona una leyenda moderna. No hace falta inventar nada, basta con coger retazos de verdad, quitarles su contexto y coserlos juntos con el hilo de nuestro deseo de creer que no estamos solos, y que alguien, ahí arriba, nos está mirando. La glándula pineal, el tercer ojo dormido que llevas en el cerebro. En el centro exacto de tu cerebro, escondida en lo más profundo, hay una glándula minúscula, del tamaño de un grano de arroz, que algunas de las civilizaciones más antiguas de la historia consideraron nada menos que la puerta secreta hacia otros mundos. La ciencia la conoce como glándula pineal y cumple funciones perfectamente comprobadas en nuestro cuerpo. Pero a su alrededor ha crecido una de las ideas más fascinantes y persistentes de la espiritualidad y las teorías alternativas, la de que ese diminuto órgano sería en realidad un tercer ojo dormido, una antena capaz de conectarnos con dimensiones y realidades que nuestros 5 sentidos no pueden percibir, y que alguien, deliberadamente, se habría encargado de mantener sellada y atrofiada. Para entender de dónde sale esta idea, primero hay que conocer qué es realmente esta glándula. La pineal es una pequeña estructura situada casi en el centro geométrico del cerebro, entre los 2 hemisferios. Su función principal, demostrada por la ciencia, es fabricar una hormona llamada melatonina, que es la que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia, la que le dice al cuerpo cuándo es hora de dormir y cuándo de despertar, en función de la luz que percibimos a lo largo del día. Es, en cierto modo, el reloj interno de nuestro organismo, y desempeña un papel importante en nuestro descanso y en el ritmo natural de nuestra vida diaria. Cuando cae la noche y disminuye la luz, la pineal aumenta la producción de esta hormona y nos induce el sueño. Cuando llega la mañana y la luz vuelve, la reduce y nos ayuda a despertar. Gracias a ese mecanismo, nuestro cuerpo se mantiene sincronizado con el día y la noche, con las estaciones y con el mundo que nos rodea, algo esencial para la salud. Pero hay un detalle anatómico de esta glándula que ha alimentado durante siglos todo tipo de especulaciones, y es que la glándula pineal tiene una relación muy particular con la luz. Aunque está enterrada en lo más hondo del cerebro, funciona conectada a la información lumínica que reciben nuestros ojos, y de hecho, en algunos animales, estructuras equivalentes a la pineal son sensibles a la luz de forma directa. En ciertos reptiles, existe incluso lo que los científicos llaman un ojo parietal, una especie de tercer ojo real en la parte superior de la cabeza, relacionado con esta glándula, capaz de detectar cambios de luz. Ese dato biológico
el de una estructura interna del cerebro vinculada a la luz y emparentada con una especie de ojo en otros animales, es una de las semillas de las que brotó toda la leyenda del tercer ojo. La idea del tercer ojo es antiquísima y aparece en muchas culturas separadas por miles de kilómetros. En las tradiciones espirituales de la India, por ejemplo, se habla desde hace milenios de un centro de energía situado en el entrecejo, en mitad de la frente, asociado a la intuición, a la sabiduría y a la percepción más allá de lo físico. Ese punto, representado a menudo con un ojo simbólico en la frente de dioses y sabios, se consideraba la puerta a niveles superiores de conciencia. Muchos defensores de la teoría moderna identifican directamente ese tercer ojo espiritual de las tradiciones orientales con la glándula pineal física, sugiriendo que los antiguos sabios ya conocían, de algún modo, la existencia y el poder oculto de este pequeño órgano, y no solo en la India. Los defensores de la teoría señalan que numerosas culturas antiguas parecían rendir una extraña veneración a algo que se parece muchísimo a esta glándula. Se menciona, por ejemplo, el famoso símbolo del ojo en las representaciones del antiguo Egipto, o ciertos bastones y objetos rituales que, según esta interpretación, guardarían un parecido asombroso con la forma de la pineal. Para los partidarios de estas ideas, no puede ser casualidad que civilizaciones tan distintas y tan alejadas en el tiempo y en el espacio coincidieran en dar tanta importancia a un símbolo relacionado con un ojo interior o con una glándula oculta. Según ellos, esa coincidencia demostraría que los antiguos poseían un conocimiento perdido sobre el cuerpo humano y el espíritu, un saber que la humanidad moderna habría olvidado o abandonado por el camino, y de ahí dieron el salto a una afirmación mucho más audaz, la que sostiene que ese pequeño órgano sería, literalmente, una puerta. La afirmación central de la teoría es tan audaz como fascinante. La glándula pineal no sería solo un reloj biológico, sino una auténtica antena espiritual, un órgano diseñado para percibir realidades que están más allá del mundo físico. Según esta idea, cuando la pineal está plenamente activa y despierta, permitiría al ser humano acceder a estados de conciencia elevados, tener experiencias místicas, percibir energías, e incluso conectar con otras dimensiones o planos de la existencia. Sería, en esencia, el órgano de la iluminación espiritual, el puente entre el mundo material que vemos y una realidad superior que normalmente permanece oculta a nuestros sentidos. Los defensores de esta idea suelen relacionar la pineal con las experiencias que describen los grandes místicos de todas las religiones, esos momentos de éxtasis en los que ciertas personas aseguran haber sentido una unión con lo divino o haber percibido una realidad mucho más amplia que la cotidiana. Aquí es donde la teoría entronca con una de las historias que ya hemos visto en este recorrido, la del DMT. Recordemos que existe una poderosa sustancia psicodélica, presente en la naturaleza y en trazas en nuestro propio cuerpo, capaz de provocar experiencias extraordinarias. Durante mucho tiempo se especuló, y muchos defensores de estas ideas lo dan por hecho, con que sería precisamente la glándula pineal el lugar del cerebro encargado de producir esa sustancia. Según esta interpretación, la pineal fabricaría esa molécula en momentos muy especiales, como el nacimiento o la muerte, lo que explicaría las visiones y experiencias místicas asociadas a esos instantes límite y convertiría a la glándula en la responsable física de nuestras experiencias más trascendentes. Sería, según esta lectura, el órgano donde lo biológico y lo espiritual se dan la mano, el punto exacto del cuerpo en el que la química del cerebro se transformaría en visión, en revelación y en contacto con lo invisible. Combinando todas estas piezas, la teoría dibuja una imagen muy poderosa. La glándula pineal sería el famoso tercer ojo del que hablaron las tradiciones espirituales de todo el mundo, un órgano capaz de segregar la molécula de las visiones místicas y de actuar como una antena hacia otros planos. Un ser humano con su pineal plenamente activa sería alguien despierto en el sentido espiritual, capaz de percibir mucho más que la persona común, con acceso a la intuición profunda, a la clarividencia y a experiencias que la mayoría de la gente jamás llega a tener. Sería, en definitiva, la llave física de la iluminación, el órgano que nos conecta con lo divino y que la humanidad habría olvidado cómo usar. Pero, según la teoría, esa llave no está perdida por casualidad. Y aquí es donde la historia da su giro más oscuro y conspirativo. Los defensores de estas ideas sostienen que la glándula pineal de la mayoría de las personas está atrofiada, dormida e incluso físicamente bloqueada. Con el paso del tiempo, esta glándula tiende a acumular depósitos de calcio, a calcificarse,
algo que la ciencia ha observado y documentado de sobra. Pero mientras la medicina considera esa calcificación un proceso en buena parte natural, asociado a la edad y a otros factores, la teoría del tercer ojo le da un significado completamente distinto y mucho más inquietante. Esa calcificación sería la causa de que hayamos perdido nuestras capacidades espirituales, el sello que mantiene cerrada nuestra puerta a otras realidades. Y lo más perturbador es que, según esta visión, la calcificación de nuestra glándula pineal no sería del todo accidental, sino que en cierto modo se estaría provocando o fomentando. Los partidarios de la teoría señalan con el dedo a diversas sustancias presentes en la vida moderna, sobre todo a ciertos compuestos que se añaden al agua o a los alimentos, y muy en particular al flúor, acusándolos de acelerar la calcificación de la pineal y de mantener así, dormida y sellada, la capacidad espiritual de la humanidad. De esta forma, la teoría conecta la anatomía del cerebro con una gran conspiración, la idea de que alguien, de manera deliberada, estaría manteniendo a la población espiritualmente ciega, dormida y controlada, cerrándonos a todos la puerta interior que nos conectaría con algo más grande. Frente a todo este relato fascinante, la ciencia ofrece una versión mucho más sobria, y conviene separar con cuidado lo que está demostrado de lo que pertenece al terreno de la especulación. Lo que sí es cierto, y está plenamente comprobado, es que la glándula pineal existe, que está en el centro del cerebro, que produce melatonina y que regula nuestros ciclos de sueño. También es verdad que tiene una relación evolutiva con la luz y que, en algunos animales, estructuras emparentadas con ella son sensibles a la luz de forma directa. Todo eso es real y no lo discute nadie, y ya de por sí resulta bastante asombroso que un órgano tan pequeño, escondido en el centro de la cabeza, tenga esa relación tan íntima con la luz y con nuestros ritmos vitales. El problema empieza cuando se dan por ciertos los grandes saltos que añade la teoría, cuando se pasa de lo comprobado a lo imaginado sin marcar la diferencia. Sobre la idea de que la pineal sea la fábrica de la famosa molécula de las visiones, la realidad es que se trata de algo que se ha repetido muchísimo, pero que no está demostrado de forma concluyente en el ser humano. Es una hipótesis atractiva que se popularizó enormemente, hasta el punto de que mucha gente la da por sentada, pero la ciencia no ha confirmado que sea esta glándula la responsable de producir esa sustancia en nuestro cerebro, ni que lo haga en los momentos de nacimiento o muerte como afirma la leyenda. Es un salto que suena muy bien en un relato, pero que carece de una base sólida y probada, y que conviene tomar con mucha prudencia. En cuanto a la calcificación, aquí es donde la teoría mezcla de forma más hábil un hecho real con una interpretación sin fundamento. Es completamente cierto que la glándula pineal se calcifica con el tiempo, y que esos depósitos son tan habituales que los médicos los usan incluso como punto de referencia en algunas pruebas de imagen del cerebro. Pero de ahí a afirmar que esa calcificación nos cierra un tercer ojo espiritual o que nos roba capacidades místicas que de otro modo tendríamos, hay un abismo enorme. No existe ninguna prueba de que una glándula pineal más o menos calcificada otorgue o quite poderes espirituales, percepción extrasensorial, ni conexión con otras dimensiones, sencillamente porque no hay ninguna evidencia de que esos poderes y esas dimensiones existan. Y sobre la parte más conspirativa, la que acusa a ciertas sustancias de calcificar deliberadamente la glándula para mantenernos dormidos, tampoco se sostiene cuando se examina con rigor. El asunto del flúor, en particular, ha sido objeto de muchísimo debate y de estudios científicos, y aunque es un tema que da para mucha discusión, la idea de que se añada a propósito para sellar la espiritualidad de la humanidad pertenece por completo al terreno de la teoría conspirativa, sin ninguna prueba que la respalde. Se parte de un dato real, la calcificación, y se construye sobre él todo un edificio de intenciones ocultas y planes secretos que ninguna evidencia sostiene. Y sin embargo, más allá de lo que diga la ciencia, es fácil entender por qué la idea del tercer ojo ejerce una fascinación tan poderosa y se ha vuelto tan popular. Hay algo profundamente atractivo en la idea de que llevamos dentro, dormido, un órgano capaz de conectarnos con algo más grande, y de que la sensación de vacío o de desconexión que a veces sentimos no sería culpa nuestra, sino el resultado de un sello que podríamos aprender a romper. La teoría promete que todos tenemos un potencial oculto esperando a despertar, y esa es una idea irresistible, sobre todo en un mundo que a menudo se siente materialista y vacío.
No es de extrañar que hayan surgido toda clase de métodos, meditaciones y dietas que prometen descalcificar o activar la glándula pineal. Todo un mercado construido sobre una promesa que la ciencia no respalda, pero que conecta con un anhelo muy humano. Quizá la glándula pineal solo sea, como dice la ciencia, el diminuto reloj que regula nuestro sueño. O quizá, como quieren creer millones de personas en todo el mundo, sea la última puerta cerrada que llevamos dentro, esperando en el centro exacto de nuestra cabeza a que alguien, algún día, recuerde por fin cómo abrirla.